¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de razonamiento matemático, el tema de cinemática intuitiva. Fecha de hoy, 9 de septiembre del año 2020. Soy el profesor Vladimir Roncal. Y pues comencemos. Ya, vamos a estudiar cinemática, pero al nivel intuitivo solamente. La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos. En este caso solamente vamos a ver problemas de movimiento rectilíneo uniforme. A ver, ahora supongamos que nosotros estamos en una estación militar. Aquí tenemos un radar de vigilancia que detecta la presencia de un cohete enemigo que se está acercando a nuestro territorio. El cohete se está acercando con una rapidez V, una velocidad lo vamos a llamar nosotros, velocidad V. ¿Ya? Y el cohete se va moviendo siguiendo esta trayectoria y aparece en esta posición. Ya, desde la posición inicial hasta la posición final, el cohete ha recorrido una distancia d. Y a ver, vamos a definir los elementos que intervienen en el movimiento rectilíneo uniforme. Ya, primero, d es la distancia que va a recorrer el cohete. Desde aquí hasta aquí, d. Ya, b, nosotros lo vamos a llamar, bueno, b es la rapidez, ¿no? Pero nosotros lo vamos a llamar velocidad. Lo vamos a llamar así. Y el tiempo que demora este cohete en llegar desde esta posición hasta esta otra posición lo vamos a llamar t. Las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme lo podemos obtener de la siguiente mnemotecnia. Ya dividimos acá el círculo en tres partes. Ya, en tres partes. La parte de arriba va a ser D, D y T. Ya, vamos a memorizarlo de esta manera. Dios ve televisión, así. Ya, Dios ve televisión. Ya, ahora, si nosotros queremos encontrar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme, a ver, ¿a cuánto equivale la distancia? A ver, tapamos la distancia y la distancia va a ser velocidad por tiempo, ¿no? Si tapamos la distancia nos va a dar velocidad por tiempo. Entonces, distancia es velocidad por tiempo. Ya, ahora supongamos que queremos encontrar la velocidad. Ya, la velocidad. Tapamos la velocidad y lo que nos sobra es distancia entre tiempo. Entonces, velocidad es distancia entre tiempo. Jóvenes, ahora si tapamos el tiempo, vamos a obtener distancia entre velocidad. Entonces, el tiempo es distancia entre velocidad. Ya.
Bueno, esas serían las fórmulas principales del movimiento rectilíneo uniforme. También tenemos fórmulas adicionales. Por ejemplo, a ver, supongamos que tenemos acá un barco de cargamentos que es perseguido por otro barco en el mar. Ya, vamos a ver la fórmula del tiempo de alcance. Ya, este barco está persiguiendo a este otro barco. La velocidad con la cual va este barco que persigue sería v sub 1 y la velocidad con la cual escapa este otro barco v sub 2. Ya, inicialmente la distancia entre ambos es d, la distancia entre ambos. Ya, el tiempo que va a demorar en alcanzar el primer barco al segundo barco sería, a ver, vamos a usar la fórmula del tiempo de alcance. Ya, el tiempo de alcance es igual a la distancia entre ambos dividido entre la resta de las velocidades. Esa es la fórmula, jóvenes. Ya, ahora, a- ya, en este otro caso, ya vamos a ver que estos dos burritos hermanos se encuentran después de un cierto tiempo y corren al encuentro para el abrazo. Ya, lo que vamos a calcular nosotros es el tiempo que van a demorar en encontrarse ambos. Ya, si este burrito corre al encuentro con una velocidad v sub 1 y el otro burrito corre al encuentro con una velocidad v sub 2. La distancia de separación inicial entre ambos, ya la distancia entre ambos es d. Ya el tiempo de encuentro entonces sería, a ver, se calcularía con la siguiente fórmula. Distancia entre v sub 1 más v sub 2. Ya, esa es la fórmula del tiempo de encuentro. Ya, jóvenes. Entonces, una vez tenido todo eso, ahora vamos a resolver los problemas. El problema número 1 nos dice, un tren de 120 metros de longitud se demora 6 minutos en pasar por un puente de 240 metros de largo. ¿Cuál es la rapidez del tren? Ya, primero vamos a graficar el problema. A ver, tenemos, a ver, vamos a resolver. Tenemos el tren que aquí aparece el tren de 120 metros de longitud, ¿no? Ya, el tamaño del tren, 120 metros. Ya. Se demora 6 minutos, dice. El tiempo es 6 minutos, pero esta vez yo no quiero usar minutos, yo quiero usar segundos. Como yo sé que cada minuto tiene 60 segundos, entonces el tiempo será 60 por 6. 60 por 6 nos da 360 segundos. Ya, el puente dice que mide 240 metros de largo. Ya, este puente, 240 metros de largo. Ya, 240, ¿no? Desde acá hasta acá, 240. Ya, el tren se demora en pasar por este puente unos 6 minutos, dice. Ya, mm, ¿cómo podemos interpretar esto? De esta manera, miren, vamos a suponer que es la parte trasera del tren la que tiene que atravesar el puente completo. A ver, inicialmente la parte trasera del tren está en esta posición de acá. Para llegar desde esta posición hasta esta otra posición, el tren va a tener que recorrer, a ver qué distancia va a tener que recorrer. Los 120 metros de la longitud del tren más los 240 metros del puente. Ya, esa va a ser la distancia que va a recorrer la parte trasera del tren. Ya, a ver. ¿Cuál es la rapidez del tren? Dice. O sea, vamos a encontrar la velocidad del tren, ¿no?
Ya, velocidad es igual a distancia entre tiempo. Ya, distancia, ya hemos dicho que la distancia va a ser 120 más 240, ¿no? La distancia. Distancia entre tiempo. El tiempo es 360 segundos. Ya, 120 más 240 nos da 360 entre 360. Ya, es igual a 1, ¿no? Entonces, la velocidad del tren va a ser de 1 metro por segundo. Ya, ¿cuál es la rapidez del tren? Ya, esta es la rapidez del tren. Ya, jóvenes, ese es el número 1. Ahora vamos al problema número 2. Ya, esa es la respuesta. Ya, en el número 2 nos dice que Edgar va de A hacia B en 120 minutos. A ver, vamos a conocer a Edgar. Ya, ahí tenemos a Edgar, que se dirige del punto A, dice, se dirige desde el punto A hasta el punto B. A ver, se dirige, ¿no? En un tiempo de 120 minutos. Ya, en la ida, el tiempo es 120 minutos. Y la velocidad con la cual está yendo nuestro amigo Edgar es de... La velocidad no sabemos. Vamos a ponerle X nada más. Ahora dice, al volver, ya, el señor Edgar ha ido de A a B, ahora va a volver. Va a regresar de B hacia A. Ya, va a regresar de B hacia A. Ya, ahora, en el regreso dice, Edgar recorre el trayecto en 20 minutos menos. O sea, si en la ida él demoró 120 minutos, en el regreso va a demorar solamente 100 minutos. Ya, ahora, al volver dice, recorre 11 metros más por cada minuto. O sea, su velocidad ya no va a ser X, ya va a ser X más 11. Esa va a ser su velocidad de regreso. Ahora, nos piden hallar la distancia en kilómetros entre A y B. Ya, vamos a usar entonces la fórmula de la distancia para encontrar, a ver, esta fórmula para encontrar la distancia. Nosotros sabemos que si tapamos la D, voy a obtener velocidad por tiempo, ¿sí? Entonces, distancia es velocidad por tiempo. La distancia AB, entonces, a ver, en la ida, la distancia desde A hasta B va a ser velocidad por tiempo, ¿no? Sería X por 120, sería 120X. Ahora, en el regreso, la distancia BA es igual a velocidad por tiempo también. Sería 100 por X más 11. Eso sería la distancia en el regreso. Ya, pero como la distancia en la ida y en el regreso son lo mismo, entonces vamos a igualar ambos. Ya, igualamos ambos y resolvemos la ecuación, pues. 100 por X me da 100X y 100 por 11 me da 110. 120 menos 100 sería 20X, ¿no? 20X es igual a 1100. Ahora, 1100 entre 20 me da 55. O sea, X vale 55. Es el valor de X. Ya, por otro lado, ahora la distancia entre A y B sería 120 multiplicado por X. Ya, 120 multiplicado por X, que vale 55. Ya, 120 por 55 me da 6.600 metros. Pero a nosotros nos piden en kilómetros. Ahí la distancia en kilómetros, nos dicen. Entonces la distancia AB en kilómetros sería 6.600 entre 1000. Será 6,6 kilómetros. Ya, esa sería la resolución del problema número 2. Ahora, jóvenes, el problema número 3. A ver, ¿cómo vamos a resolver el problema número 3?
Nos dice, jóvenes, a ver, dos móviles están separados inicialmente por 300 metros. A ver, dos móviles, ahí están los dos móviles, inicialmente están separados por 300 metros. Ya. Y avanzan en direcciones opuestas. O sea, uno se va hacia allá, alejándose, y el otro se va hacia la derecha, alejándose. Ya, separándose cada vez más, dice. Ya, el primer móvil avanza con una rapidez de 10 metros por segundo. El otro móvil avanza con una rapidez de 15 metros por segundo. Ya. Y al finalizar, este móvil va a llegar, a ver, hacia esta posición, hasta esta posición va a llegar. Y el otro móvil pues va a llegar un poco más hacia la derecha, hacia ahí. Así va a llegar. Ya, ¿en cuánto tiempo estarán separados? Nos dice, ¿en cuánto tiempo estarán separados? A ver, una distancia de 9.300 metros, dice. Ya. Lo cierto es que al pasar un tiempo t, la distancia que va a recorrer este automóvil gris va a ser velocidad por tiempo, ¿no? Y a la velocidad es 10 y el tiempo es t. 10 por t va a ser la distancia que va a recorrer este móvil. Entonces, distancia desde acá hasta acá va a ser 10t. Ya, ahora el otro móvil, la distancia que va a recorrer desde este punto hasta este punto va a ser, a ver, velocidad por tiempo también. El tiempo es t. T el tiempo, ya. Será 15 por t. Ya, 15 por t. 15 multiplicado por el tiempo. Ya, ahora la distancia de 9.300, o sea, la distancia desde este punto hasta este punto equivale a la suma de las distancias, ¿no? 10t más 300t más 15t. Ya, 10t más 300 más 15t es igual a 9.300. 9.300 menos 300 me da 9.000 nada más. Y 10t más 15t me da 25t. Divido ahora 9.000 entre 25 sería 360 segundos. Ya, el tiempo. Ya, en 360 segundos, entonces, los móviles van a estar separados una distancia de 9.300 metros. Ya, esa es la respuesta. 360 segundos, jóvenes. Y ese sería el problema número 3. Ahora el problema número 4. A ver, ¿qué nos dice? Dos móviles con rapidez de 6 metros por segundo y 8 metros por segundo están separados 140 metros. Si van al encuentro el uno al otro, ya, inicialmente están separados una distancia de 140 metros. Ya, el primer móvil corre al encuentro con una rapidez de 6 metros por segundo y el segundo móvil también corre al encuentro con una rapidez de 8 metros por segundo. La distancia inicial es 140 metros. Y aquí fácilmente nosotros usamos la fórmula del tiempo de encuentro. Ya, esta es la fórmula que nosotros anteriormente hemos citado a esta fórmula. Ya, ahora reemplazamos los datos. El tiempo de encuentro sería igual a la distancia, que es 140 metros, y la suma de las velocidades, ¿no? V1 más V2 sería 6 más 8. 14, ya, 14. 140 entre 14 me daría 10. Claro, el tiempo de encuentro sería 10 segundos, nada más. Ya, eso sería el problema resuelto, joven. El problema número 5. A ver, supongamos que nos encontramos ya en el Google Maps acá. Dos personas parten de un mismo punto. Dos personas están acá.
Ya, aquí hay dos personas, ya. El verdecito y el morado. Ya parten de un mismo punto y en direcciones perpendiculares, dice. O sea, uno de ellos avanza hacia esa dirección con una rapidez de 6 metros por segundo, dice. Y la otra persona avanza hacia la otra dirección con una rapidez de 8 metros por segundo. Ya, respectivamente. ¿Después de cuánto tiempo estas personas estarán separadas 30 metros? Ya, las personas después de un cierto tiempo nos dice que deben estar separados unos 30 metros de distancia ya. Ahora, ¿cómo resuelvo esto de acá? Pues voy a trazar, a ver, como esta línea es perpendicular con esta línea, entonces, a ver, voy a trazar mi triángulo rectángulo acá. Ya, ahí está, he trazado mi triángulo rectángulo. Ya, después de un tiempo t de t segundos, entonces, la distancia que va a recorrer este hombre de verdecito va a ser velocidad por tiempo. Sería 6 por t, ¿sí? 6t, ya. Ahora, la distancia que va a recorrer la señorita de color violeta va a ser también velocidad por tiempo, o sea, 8 por t, 8t. Ya, cuando yo tengo un triángulo de 6t, 8t, la hipotenusa va a ser 10t. Según el triángulo notable, ¿no? De 3, 4, 5, aquí sería de 6t, 8t y 10t. O sea, 10t es igual a 30, entonces t va a valer 30 entre 10. 3 segundos. ¿Después de cuánto tiempo? Después de 3 segundos, jóvenes. Ya, eso sería la respuesta para el problema número 5. Problema número 6. A ver, nos dice, Mariano se dirige desde su casa al colegio. A ver, vamos a dibujar la casa de Mariano. A ver, resolución. Vamos a dibujar la casa de Mariano. Ahí está la casa de Mariano. Y vamos a dibujar el colegio también acá. Ya, ahí está el colegio. Ya, se dirige de su casa al colegio en bicicleta. A ver, vamos a dibujar a Mariano acá. Ahí está Mariano dirigiéndose desde su casa al colegio en bicicleta. Ya, empleando un tiempo de 30 minutos, dice. O sea, en la ida, Mariano emplea un tiempo de 30 minutos. Ya, no sabemos a qué velocidad va, entonces velocidad vamos a ponerle igual a X. Ya, eso es en la ida. Ahora, para volver, ya, ahora vamos a ver en el regreso, o sea, en la vuelta. Aumenta su velocidad inicial en 4 metros por minuto, demorándose esta vez 6 minutos menos. 6 minutos menos. O sea, si en la ida el tiempo era de 30 minutos, en el regreso va a ser 6 minutos menos. 30 menos 6 sería 24 minutos se va a demorar en el regreso. Y además nos dice que su velocidad inicial ha aumentado en 4. O sea, su velocidad ya no va a ser X ya. En el regreso la velocidad va a ser X más 4. Ya, ahora dice, ¿cuál es la distancia que recorre en total? Ya, eso es lo que vamos a encontrar nosotros. La distancia, vamos a ponerle B. Esa va a ser la distancia. Y ahora, ya, en la ida, la distancia se calcula como velocidad por tiempo. X por 30 me da 30x. Y en el regreso, la distancia va a ser velocidad por tiempo también, ¿no? O sea, 24 por x más 4. Ya, esa va a ser la distancia en el regreso. Ya, pero en la ida y en el regreso las distancias son iguales.
Entonces igualamos, ¿no? 30x es igual a 24 por x más 4. A ver, multiplicamos 24x, sería 24 por 4, 96. Y a 30 menos 24 me da 6x. 96 entre 6 es 16. Ya, x vale 16. Ya, ahora, por otro lado, a nosotros nos piden la distancia que recorre en total. La distancia sería, a ver, aquí nos dice la distancia es 30 por x, o sea, pero x vale 16. Sería 30 por 16. 480 metros la distancia en la ida. Esa es la distancia en la ida. Y en la vuelta va a recorrer otros 480 metros, entonces la distancia total sería 2D, ¿no? Que vale 960 metros. Ya, esa es la distancia que va a recorrer en la ida más la vuelta. Ya, jóvenes, eso es entonces. Ya, y finalmente vamos a resolver el problema número 7, jóvenes. A ver, el problema número 7 nos dice, viajando a 100 kilómetros por hora, un piloto llegaría a su destino a las 19 horas. Ya, pero si viaja a 150 kilómetros por hora, llegaría a las 17 horas. ¿Con qué velocidad debe viajar si desea llegar a las 18 horas? Ahora vamos a ver el avión. Ahí apareció el avión que está viajando a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Ya. Llegaría a su destino, dice. A ver, llega a su destino a las 19 horas. No sabemos cuánto vale el tiempo va a ser t, nada más t. Ya. La distancia que va a recorrer el piloto durante ese tiempo t es d, vamos a ponerle d, la distancia. Ya, ahora, vamos a hacer algunas ecuaciones. A ver, si yo viajo, a ver, si el piloto viaja a 100 kilómetros por hora, la distancia va a ser, a ver, velocidad por tiempo, ¿no? Velocidad por tiempo, claro. 100 por t sería. Entonces, si viajo a 100 kilómetros por hora. Pero si viajo a 150 kilómetros por hora, la distancia va a ser velocidad por tiempo. Ya, ¿por qué t menos 2 en este caso? Porque nos dice, mira, si viaja a 150 kilómetros, llegaría a las 17 horas. O sea, serían 2 horas menos que las 19 horas. O sea, el tiempo ya no sería t, sería t menos 2. Claro, llegaría en 2 horas menos. Ya, ahora igualamos porque las distancias son iguales, ¿no? Ya, 150t menos 2 es igual a 100t. A ver, multiplicamos ahora 150t menos 300. Y resolviendo esta ecuación sería el tiempo que demoró en llegar inicialmente era de 6 horas. O sea, desde aquí hasta aquí se demoró 6 horas. Ya, el tiempo vale 6 horas y a 100 kilómetros por hora. Entonces, la distancia D va a ser 100 por 6, ¿no? Claro, 100 por 6. Sería la distancia 600 kilómetros. Ya, la distancia desde este punto hasta este punto, 600 kilómetros entonces. Ya, pero ahora nos pregunta, ¿con qué velocidad debe viajar si desea llegar a las 18 horas? Ya, mira, si él viajó durante 6 horas y llegó a las 19 horas a su destino, a las 19 horas, entonces eso quiere decir que este hombre ha partido a las 13 horas, ha sido el comienzo de su viaje, a las 13 horas. Ya, si desde las 13 horas yo deseo llegar a las 18 horas,
Entonces, ¿cuánto sería el tiempo de viaje? Sería de 5 horas. 5 horas de viaje. Ya, la distancia total es de 600 kilómetros, ya lo hemos calculado yo. Ahora, para calcular la velocidad, sería distancia entre tiempo. 600 entre 5 sería 120. O sea, tengo que viajar a 120 kilómetros por hora si deseo llegar a las 18 horas. Ya, eso sería entonces todo por hoy, jóvenes. Les deseo suerte, les deseo que la pasen bien y pues nos vemos en una próxima clase.